Coming in on Spaceship 51. Take runway 5, land. Académicas, y le toca el turno a la doctora Gisela Montiel Espinosa. Me parece que todos la conocemos o hemos convivido con ella desde ya hace mucho tiempo. Ella estudió el doctorado, la maestría en el CIMBESTAT y el doctorado aquí en CICATA. Entonces vamos a escuchar su plática sobre el desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico. Muchas gracias, Gaby. Bueno, antes de comenzar, y primero quiero hacer una observación respecto de la presentación. Abajo de mi nombre aparece el nombre de Gabriela Buendía, porque lo que voy a presentar es un trabajo que hemos venido desarrollando juntas. De hecho, está relacionado con un documento que algunos de nuestros estudiantes ya tuvieron la oportunidad de leer, en el que creo yo hemos logrado articular de forma muy armónica el trabajo que ella comenzó en sus estudios de doctorado y en los trabajos que desarrollé yo durante mis estudios. Pero antes de, digamos, entrar en la presentación y en contarle un poco lo que estamos haciendo juntas, quiero hacer una reflexión respecto de la naturaleza de esta investigación, porque me he percatado mucho que si bien las preguntas de investigación son un elemento de suma importancia, Gabriela y yo hemos estado reflexionando sobre por qué nos hacemos esas preguntas. O sea, ¿qué es lo que hace que ahí veamos un fenómeno? Que lo veamos de cierta forma y a partir de eso hagamos preguntas, y entonces sí se venga todo este proceso de pues el marco, el estado del arte, el método, la validación de resultados, etc. Entonces, bueno, yo he querido buscar las formas de transmitir esta idea, o sea, ¿por qué me hago esas preguntas? ¿Por qué me interesan esas cosas? Entonces, bueno, de entrada yo tengo que reconocer que me formé en el grupo que empezó a desarrollar la aproximación teórica de la socioepistemología. Pero además de haberme formado ahí, tuve la oportunidad, como mencionaba el día de ayer, de trabajar en colaboración en muchos proyectos, pues con Ricardo Cantoral, con Rosa María Farfán, y pues en ese llevar a cabo proyectos comencé a compartir muchas visiones de los fenómenos didácticos a los que nos estábamos enfrentando. De tal suerte que pues cuando yo miro a la perspectiva, no solo lo veo como un encuadre teórico que se usa, digamos, o que tiene elementos muy estáticos y se usa para explicar una realidad, sino sí veo que tiene una perspectiva distinta de plantearse los problemas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo como entender estos estudios que se hacen sobre las mujeres, tanto en la neurología como en los estudios de género, porque no me encuentro en ninguno de los dos casos. O sea, cuando dicen el cerebro de la mujer es lo que hace que pues, sean más, les gusta escribir y se explayen y sean más detallistas, yo no me encuentro ahí. ¿No? O sea, entonces, digo, no, yo definitivamente no me hallo en ese tipo, no me hallaría en ese tipo de marcos teóricos para explicar si las niñas aprenden de una forma u otra. Y luego vienen los estudios de género, en los que se habla un poco que, pues, como las mujeres crecemos en un contexto social que te determina ciertas tareas por el hecho de haber nacido mujer,
pues entonces por eso muchas mujeres no eligen las carreras de matemáticas. Pues tampoco me encuentro ahí. Quizá porque en mi contexto más inmediato, en el familiar, nunca crecí ni me trataron de esa manera. Entonces, yo no podría hacer, o a lo mejor no me identificaría tanto con hacer investigación en esos, digamos, desde esas perspectivas, porque hay cosas que no puedo hallar que en realidad estén expresando la realidad de cada uno o de grupos en general. Sin embargo, a lo mejor formarme en un grupo en donde reconocí cosas que en lo personal había experimentado, es lo que hace que pueda compartir también la forma de hacerme preguntas. Si uno, digamos, quiere estructurar de forma teórica y fundamental, en la mesa está el control. Pues entonces yo diría que antes de elegir los elementos de mi marco para explicar, tengo que decir qué es lo que me hace identificar un fenómeno y plantear una pregunta. Bueno, uno de los elementos que me hace identificar fenómenos, pues es que desde el enfoque socio estamos reconociendo una epistemología basada en la actividad humana, en el cómo, digamos, en el hacer matemáticas, más que en la matemática que se hace como producto de las actividades. Entonces, el darle a la actividad humana la función de construir esos objetos y conceptos matemáticos en escenarios y contextos naturales es un elemento desde el cual estoy planteándome mis preguntas y en el que estoy enmarcando mis fenómenos. Y la otra es, si yo reconozco que la actividad humana es la generadora de esos conocimientos, o ahí, digamos, voy a ver la emergencia del conocimiento, pues yo tengo que reconocer que esa actividad se lleva a cabo dentro del salón, pero también fuera del salón de clases. Entonces, estudio la construcción de saberes matemáticos en diferentes escenarios, como el escolar, profesional, histórico, cotidiano, entre otros. Pero esto nos ha llevado a que reconozcamos conocimiento en formas distintas a la matemática escolar. Entonces, en ese sentido, estamos problematizando la matemática escolar. Esta idea de problematizar es, digamos, como una cosa que hemos estado debatiendo mucho en cómo caracterizar esa problematización, porque, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas, al incorporar el saber matemático dentro de las interacciones didácticas, también está problematizando que los fenómenos se asocian a un saber en particular. Sin embargo, cuando nosotros decimos, no solo vamos a mirar cómo se aprende la razón trigonométrica, sino el conocimiento trigonométrico, estamos reconociendo que hay una matemática escolar, pero no le estamos dando el estatus de eso es lo que se debe construir. Se pueden construir otras cosas. Y en ese sentido, si bien reconocemos las aportaciones de otras investigaciones y entendemos la importancia en el escenario escolar de aprender estos elementos trigonométricos, también reconocemos que puede haber conocimiento trigonométrico que no tenga estas estructuras, pero que sí sea producto, que sí estén asociados con la construcción de conocimiento. Por ejemplo, estos son, digamos, algunos de los antecedentes de las investigaciones internacionales que más han hablado sobre asuntos de la trigonometría en particular. Por ejemplo, de De Kimura y Dionne habla de niveles de comprensión del seno y el coseno en el contexto del triángulo rectángulo y del círculo unitario. Y entonces reportan qué alcanzan, qué nivel alcanzan, cuáles son las dificultades, pero siempre asociado a objetos matemáticos. Y por lo tanto lo que podemos observar es pues que se está mirando esa relación del alumno, el profesor y el saber, pero como saber escolar. Es decir, lo que hay que aprender, lo que hay que interactuar, lo que hay que negociar es esa matemática escolar.
En cambio nosotros, en tanto estamos mirando a la actividad y la estamos mirando en distintos escenarios, vamos a hablar más del desarrollo del pensamiento matemático. Porque uno puede encontrar estos procedimientos, estos procesos del pensamiento en las actividades que no necesariamente se lleven solo en la escuela. Una forma en la que ilustro esta idea del desarrollo del pensamiento matemático y del por qué me identifico con esta mirada para plantear los fenómenos es este ejemplo que ayer platicaba muy bien Ricardo Cantoral, que yo viví. O sea, a mí me hicieron esas preguntas. Y ya después de haberlas discutido y trabajado con mis compañeros, y que además todos decíamos lo mismo, a ver, tuvimos cursos de cálculo en la prepa, tuvimos cursos de cálculo en la universidad, nos echamos todos los ejercicios de derivadas y no podemos responder dónde la tercera derivada es positiva. Entonces, ¿qué sabemos hacer? ¿Sabemos cálculo entonces? Bueno, estar en la maestría y discutir cosas con tus compañeros hace que uno encuentre como la estrategia, los caminos. Después de que nos hicieron esas preguntas, yo tuve un seminario con Ricardo Cantoral sobre asuntos de graficación que nos llevaron a hacer un libro y en el que entendí que había otras formas de acercarse a estos objetos que me podían permitir responder. Pero además llevé a cabo esta situación-problema con profesores de la maestría de aquí de Zicata, que fue el primer acercamiento que tuve a Zicata, y se la puse a los profesores. Entonces igual, la misma situación. Son profesores que estudiaron cálculo en la prepa, cálculo en la universidad, y algunos de ellos enseñaban cálculo en la escuela, ya sea bachillerato o universidad. Y se enfrentaron al mismo problema que yo. ¿Cómo lograron responder? Construyendo argumentos variacionales, de diferentes formas. Algunos dijeron, esta se parece a la función y igual a, y empezaron a hacer pruebas. Otros agarraron, hicieron tablas, otros graficaron, o sea, se inventaron una función y graficaron solo para poder hacer zooms en un software, y entonces mirar variaciones, y finalmente lograron, después de, digamos, intervenciones con el profesor, interacciones entre ellos, lograron encontrar la estrategia para responder. Y entonces de ahí yo me preguntaba, ¿qué es lo que se necesita para responder? Lo que se necesita no son objetos escolares, no son conceptos escolares como tal, sino que lo que se necesita es acercarse de forma distinta a esos objetos, manipularlos de forma distinta. Entonces, en ese mismo sentido, cuando yo miro lo que reporta la investigación asociada con el aprendizaje de lo trigonométrico, me pregunto ¿será que tienen dificultades? ¿O que nosotros estamos provocando esas dificultades porque la forma de manipular los objetos y de acercarse a los objetos no permite desarrollar las ideas que le son propias a esos saberes? Y entonces, bueno, pues empieza mi trabajo de doctorado en el que pues la mirada tenía que ser diferente y la mirada pues tenía que estar acorde a esa perspectiva que me hacía ver a la actividad y problematizar el saber. Y entonces cambiamos este triángulo didáctico, que es un poquito la misma idea que mencionaba ayer Ricardo Cantoral, hacia ver a los individuos y a los grupos, porque estamos viendo sujetos sociales, pero estamos viéndolos hacer, y estamos viéndolos hacer en relación a un saber matemático y a transmisiones de ese saber, pero en un escenario, contexto y situación problema específico. De tal suerte que si yo miro una comunidad de ingenieros, tengo que aceptar que sus procesos de transmisión del saber son distintos a los de la escuela, y que el saber matemático también es distinto. Ese saber matemático puede solo expresarse con una gráfica, y yo tengo que reconocerlo y darle el estatus de conocimiento matemático. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a manipular un sujeto cuando realice una actividad matemática. El escenario, el contexto y la situación problema pues están enmarcando esa, digamos, como unidad, pero la están matizando. De tal suerte que voy a reconocer al conocimiento matemático como la integración del lenguaje, de herramientas, de argumentos, de resultados y de explicaciones, siempre que esa integración me permita teorizar sobre la actividad.
Es decir, cuando el sujeto teoriza sobre lo que hace, utilizando esas manifestaciones del saber matemático que es propio de ese escenario, voy a reconocer a esa teorización como una matematización. Si el escenario es un laboratorio científico con puros matemáticos, pues esa teorización tendría que ser una teorización matemática. Si ese escenario es un escenario profesional, tengo que reconocer esa teorización en el estatus que las teorizaciones de esa práctica referencia. En cambio, si es con estudiantes, pues tengo que reconocer la teorización a nivel de los estudiantes, con el lenguaje de los estudiantes y las actividades de los estudiantes. Entonces, lo primero que hicimos, porque había poca investigación que hablara sobre la naturaleza epistemológica de lo trigonométrico, porque además el problematizar el saber hace que reconozcamos qué le es propio de ese saber, pues el primer paso fue hacer una investigación en un escenario histórico. Entonces, reconocer ahí, por ejemplo, estas ideas que además sí son muy explotadas en los grupos como el HPM, la gente que hace investigación sobre cosas epistemológicas para las ingenierías didácticas, pues queríamos un poco acercarnos hacia allá, hacia entender qué le es propio ese saber, para ir reconociendo lo que se modificaba, lo que se perdía, lo que se transformaba cuando se llevaba hacia nuevos escenarios. Por ejemplo, si uno empieza a mirar el escenario histórico y luego ve el escenario profesional, hay cosas que se conservan y que se pierden en la escuela. Entonces nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, el uso que hacen los ingenieros, digamos a nivel profesional, el uso de las razones trigonométricas y de los grados, cuando en la universidad tienden a desaparecer los grados para que entre a jugar un papel mucho más importante en los radianes. Pero los ingenieros tenían que pasar por la universidad, entonces empezábamos a encontrar ahí como desarticulaciones, y por eso este primer escenario nos parecía como el primer paso. Digamos que esta tablita, lo que estoy intentando es sintetizar un poco, que nuestros resultados los expresamos en términos de prácticas de referencia. ¿Qué contexto? Ahí, por ejemplo, digamos que en los recientes trabajos, particularmente el de Bianchi Espinosa, el que ya usa contexto de significación, yo sí podría pensar que ese contexto que yo estoy planteando ahí es un contexto de significación. El tipo de lenguaje que le es propio a qué herramienta, y sobre todo el manejo del tiempo. O sea, esta idea de que en el trabajo de la trigonometría, en un contexto geométrico, el manejo del tiempo es finito, genera formas de pensamiento muy distintas a cuando uno va a trabajar en esta práctica de matematizar la física con el tiempo para analizar comportamientos trigonométricos. Entonces, estos elementos, digamos, son los que conforman una primera epistemología práctica asociada a lo trigonométrico, pero que, sin lugar a dudas, está muy en el escenario histórico. Cuando termino la tesis, pues el proyecto que seguía es cómo llevamos eso que se construye en un escenario histórico a otros escenarios. La escuela, el escenario profesional, etc. Entonces, esa era como un proyecto que seguía después de haber reconocido esto en un escenario histórico. Este elemento del contexto para nosotros fue muy importante porque es de las... Siempre que nos decían, bueno, eso es en la historia, pero ni modo que reproduzcas lo mismo de la historia en el salón de clase. Y en efecto no, porque reproducirlo haría mucho más complejo el salón de clase que lo que podríamos ayudar. Sin embargo, uno de los elementos que sí mirábamos importantes en términos de reproducción o de podernos llevar esos elementos al aula, pues es el contexto y la práctica de referencia, obviamente contextualizado al... O sea, si yo quiero matematizar la física en un nivel universitario, va a ser bien distinto que matematizar la física en un nivel del medio superior. Es decir, el lenguaje que van a utilizar los estudiantes va a ser muy diferente. Pero esas nos parecieron elementos que sí se podían reconstruir en un escenario escolar. Bueno, en este momento yo empiezo a interactuar más con Gabriela Buendía y empezamos a encontrar
pues que muchos de sus trabajos en esta epistemología de lo periódico pues estaban asociados de manera natural a esta epistemología que yo proponía sobre lo trigonométrico. Y entonces empezamos a hacer estas cosas en común para ver cómo pues, complementábamos, hacíamos cosas y empezamos a hacer como nuestros primeros como acercamientos. Gabriela estuvo trabajando muy fuertemente el asunto de lo periódico y, por ejemplo, empezábamos a ver que acercamientos variacionales para entender lo periódico también nos permitían ver, o al menos cuando el fenómeno estaba asociado con lo trigonométrico, nos permitía reconocer lo trigonométrico a través de sus variaciones. Es decir, si nosotros analizamos comportamientos a través de las variaciones, vamos a reconocer a lo mejor no es muy claro, sino va a ser evidente que un comportamiento logarítmico va a ser diferente al exponencial, va a ser diferente al trigonométrico, al algebraico. Entonces, de entrada empezábamos a ver que estas ideas que estaba ella desarrollando en lo periódico estaban alimentando a la idea de cómo analizas lo variacional o cómo analizas lo trigonométrico si tu acercamiento es variacional. Pero entonces el trabajo de Gaby, que en realidad, pues, como ven en las gráficas, trabaja lo periódico no solo con lo trigonométrico. Sin embargo, si trabajas lo trigonométrico, forzosamente tienes que reconocer lo periódico. Pero Gabriela ya había reconocido que no solo teníamos que poner atención al que se repite. Es decir, la mayoría de las investigaciones que hace rato mencionaba reportan que los estudiantes comúnmente cuando trabajan la idea de función trigonométrica hablan de estas onditas, ¿no? O sea, sí les era muy claro que ese comportamiento era de las trigonométricas. Entonces, pero reconocer qué se repetía y sobre todo cómo se repetía no es algo que se construye en la escuela. Era solo se repite y además era ese el escenario ideal para hablar de la propiedad periódica. Sin embargo, no había esta centración en, bueno, pero analicemos qué es lo que se repite y cómo se repite. Otro elemento que de hecho reconocimos con los experimentos de nuestros colegas Gabriel Molina y Mario Sánchez fue que reconocer que lo trigonométrico tiene un comportamiento acotado puede ser no solo visto desde la variación de los parámetros en la función, sino visto desde la experimentación y cómo la experimentación y las condiciones del experimento te van a generar que mires comportamientos distintos asociados a lo trigonométrico. Y otro elemento que además ha sido recientemente en grupos muy cercanos tema de reflexión y de discusión, pues es el uso de la unidad de medida. Muchas de estas investigaciones antecedentes mencionan cómo una de las grandes dificultades, conflictos, es que el estudiante trae los elementos geométricos de lo trigonométrico a las funciones y entonces le da lo mismo usar grados que usar radianes. O sea, de hecho, hay un ejemplo de la tesis de Suhey que los chicos dibujan el eje de las X en grados y trazan su función. Lo que miramos, por ejemplo, en la experimentación, en algunas preguntas, es que el tipo de problemas hace que se utilice una u otra. La escuela lo que hace es un tránsito un tanto artificial, es decir, esta equivale a esta, pero entonces como ya pasamos a funciones, ahora vas a usar esta. Pero en realidad para el estudiante no hay un argumento de por qué se usa una sobre la otra, o por qué conviene más una, y además por qué va a convenir si son equivalentes. Entonces, lo que mirábamos, por ejemplo, en una experiencia con profesores, es en el problema que les poníamos de calcular áreas de una banqueta, el hecho de ver unos triangulitos ahí, hacía que de manera natural se empezaran a hacer, digamos que los cálculos utilizando los grados los ángulos en grados. Al momento de operar, algunos se daban cuenta que necesitaban usar radianes y cambiaban. Había otros que no y quedaban como trunca la respuesta. En cambio, cuando miramos, por ejemplo, este es un calendario, se ve chiquito, pero son mediciones de marea.
aunque no es una función trigonométrica, digamos, que uno le pueda solo pegar, se reconocía que se podía modelar con una función trigonométrica, pero se reconocían como variables para poder hacer un modelo, tiempo y distancia. Y el tiempo, digamos, de manera natural, pues estaba pensada en los reales. No se hablaba de radianes, se hablaba de reales. Sin embargo, lo que observamos, pues, es que, pues en efecto, si nosotros utilizamos el círculo unitario para hacer el paso de lo geométrico a las funciones, en el círculo unitario, aunque tenemos los elementos para que los ángulos mayores de 360 y los negativos, ahí adentro sigue estando el triángulo. Y ese triángulo lo que hace es como traerte lo geométrico a la función y hacer uso muy natural de los grados. Otra de las cosas que yo empezaba a reconocer, por ejemplo, cuando los chicos en efecto usaban los grados, era que en los grados los traían del triángulo rectángulo, que es como la única estrategia que tienen los chicos para hacer el cálculo de valores trigonométricos. ¿Es eso o la calculadora? ¿Por qué? Pues es lo único que te permite como manipularla. Entonces, por ejemplo, si nosotros les decimos, a ver, gráfica y igual a x cuadrada, pues saben lo que le tienen que hacer a la x, obtienen su tabla y ya se van y hacen sus puntos. Pero si tú les pides valores trigonométricos, de verdad que la única herramienta que tienen para calcular ciertos valores es el triángulo. Y el triángulo lo han manipulado en la escuela durante muchos años con ángulos en grados. Entonces, más bien, la unidad natural para ellos es el grado. Ahora, en efecto, el círculo unitario pues me permite hacer ese tránsito. Pero el círculo unitario sigue teniendo el triángulo. Entonces, bueno, veíamos pues, entonces esas 4 cosas habíamos encontrado con trabajos de algunos colegas que nos permitían caracterizar de alguna forma aquellos elementos que le daban sentido y significado a lo trigonométrico en el terreno de las funciones. De tal suerte que cuando observamos esto y lo articulamos, veíamos que podíamos hacer una construcción de estos elementos sin hacer uso de las razones trigonométricas y sus elementos geométricos. Ahora, no estamos diciendo que así se debe de enseñar. Para llegar al aula todavía nos falta un largo camino y mucho trabajo a nuestros tesistas. Sin embargo, lo que sí veíamos como fundamental era trabajar en ese contexto dinámico donde este estudio del movimiento y el cambio en fenómenos oscilatorios pues le dieron sentido a sus propiedades, al comportamiento periódico y acotado, así como a la unidad de medida, es decir, elegir una unidad de medida apropiada a la actividad que estoy realizando y no al temario de la escuela. Es decir, porque lo que me hace producir eso y usar eso es lo que estoy haciendo. Entonces, podríamos, digamos, como en este momento, sintetizar que esos son los 4 elementos en los que estamos ahorita articulando para esta idea de la funcionalidad trigonométrica. Lo de la funcionalidad está asociado con la función, porque digamos que un poco en las explicaciones de la teoría, pues hablamos de un conocimiento funcional, pero en términos de lo que nos sirve para actuar. En este caso en particular está asociado al concepto de función, digamos. De tal suerte que hablar de desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico, pues quiere decir cómo el hacer para construir esos 4 elementos me va a permitir construir ideas, hacer esta teorización, que estamos llamando matematización, en donde se construye, pues en un comportamiento periódico acotado, se construye una herramienta predictiva. La especificidad de este comportamiento periódico se construye en un contexto de variación, en donde se tiene que reconocer o distinguir en los comportamientos que los cambios y las variaciones sucesivas de estos comportamientos son del mismo tipo. Esa es una particularidad de lo trigonométrico. Y una vez que se reconozca, entonces, digamos, es como la propuesta que estamos articulando, podemos entonces reconocer
el pensamiento funcional trigonométrico en los estudiantes, cuando logremos, digamos, ver estas características o estas manifestaciones. Bueno, a la par que hacíamos la articulación de estos elementos de investigación, tanto de lo periódico como de lo trigonométrico, Gabriela y yo fuimos estructurando una propuesta de esquema metodológico para hacer investigación en socioepistemología. Ojo, hacer investigación, no una investigación. De tal suerte que nosotros teníamos identificados problemáticas, que era la de las funciones trigonométricas o el conocimiento trigonométrico, que fue la problemática que me planteé yo en el doctorado, pero también fenómenos didácticos muy específicos, como el que reconoció Gabriela Buendía asociada a lo periódico. Y desde entonces, desde el momento en que nos planteamos tanto problemática y fenómeno, ella y yo por separado y después en conjunto, pues comenzamos a hacer análisis de corte socio, de elementos de histórico-epistemológicos, de asuntos cognitivos didácticos, hasta construir esta idea de la funcionalidad como una epistemología de prácticas. Es decir, una actividad o digamos un diseño de actividad que me permita transitar por estas cuatro, no de forma aislada porque están muchas vinculadas. Eso es lo que estamos reconociendo como nuestra epistemología de prácticas, sobre la cual estamos ahora fundamentando un diseño que todavía no le podemos llamar didáctico, pero sí una situación problema. Bueno, en la página del seminario les había puesto la situación problema, algunos de ustedes la conocen, la trabajaron en algún curso, seminario o algún taller. Y la idea, si se acuerdan cuando les mostraba un poco cómo fuimos articulando las cosas que trabajamos de forma aislada, si se fijan ahí en el trabajo que se está realizando para lo variacional, hay un registro de representación que está dominando para hacer el acercamiento. Acá igual. Acá también. Y acá también. Algo, por ejemplo, que era muy evidente es que estábamos evitando usar expresiones algebraicas o analíticas, porque eso nos estaba permitiendo, que es una de las reflexiones que le comuniqué a Arkabi el día de su conferencia. Esa es una de las cosas que estábamos como un poco viendo que generaba mucha más reflexión, mucha más argumentación, mucha más actividad, mucha más experimentación, el alejarnos de. Entonces, una de las principales cosas que intentamos hacer en esta situación problema fue evitar el manejo de la función trigonométrica como tal o de expresiones algebraicas como tal. De pronto llega un momento en que necesitamos usar algunas fórmulas. Básicamente lo que hicimos fue pensar en experimentación y en el trabajo con gráficas. Lectura de gráficas, hacer gráficas, recolectar datos. El diseño, así como está ahí, está pensado no para llevar a cabo la experimentación, sino se habla de que se lleva a cabo un experimento. Ahorita les cuento qué pasó cuando llevamos a cabo el experimento con algún grupo de profesores y estudiantes. Entonces, bueno, lo que se dice es, se narra utilizando una calculadora de capacidad gráfica y un sensor de movimiento, se recolectaron, entonces lo que se plantea es el experimento, pero ahora hay que entender el experimento en relación a qué, pues a aquello que me da el experimento. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas dice, bueno, sí, actividades. Si la botella no se mueve y el sensor comienza a tomar las distancias, en la calculadora se obtiene la siguiente gráfica. O sea, la gráfica y están solo los puntos. ¿A qué distancia del sensor se encuentra la botella? Esta pregunta lo que quiere decir que se vaya a leer la gráfica. Encuentras en la gráfica todos los datos que describen lo que está pasando, igual, es a leer la gráfica. Ubica sobre la gráfica los nuevos datos que se obtendrían al configurar la calculadora para hacer la toma cada medio segundo. Y ahí, además de leer la gráfica, hay que poner datos en la gráfica. Entonces, si se dan cuenta igual, o sea, no estamos pidiendo, que puede ser también una complejidad a la hora de analizar datos, preguntas con respuestas únicas, A, B, C.
O sea, eso nos va a dar digamos que va a abrir la posibilidad de que las respuestas sean argumentos de todos tipos. Pero en esos argumentos tenemos que ir reconociendo estos elementos que nosotros estamos planteando para resignificar la función trigonométrica. ¿Cómo voy a ver en sus argumentos, en sus explicaciones, en su hacer, que están reconociendo la variación, que están reconociendo las unidades de medida? Bueno, entonces enseguida viene ya el hacer un cambio en el experimento. Es decir, la primera vez, pues lo que se hizo en realidad fue medir la posición mientras que no se movía la botella, y después comenzamos con el movimiento de la botella. De manera natural, pues ahí, digamos, lo que se observa es pues ya un comportamiento trigonométrico, aunque no necesariamente se le podría poner una función como sean igual, y igual a seno de x o coseno de x. Y ahí es donde empezamos nosotras a desarrollar estas ideas de que se mire, que hay algo que se repite, pero también entender cómo se repite. Entonces, y además, bueno, estábamos haciendo una experimentación y había datos que se alejaban de ese comportamiento y teníamos que reflexionar sobre esos datos. Es decir, si sabemos que esas cosas van a pasar, pues lo que hay que hacer o provocar es que se analice por qué pasan. Y entonces, bueno, igual, pues los argumentos son muy variados. Ah, pues es que leía algo muy lejos. Ah, pues es que se atravesó fulanito. Ah, pues es... Y todo eso es importante para reconocer cómo están entendiendo el experimento y la toma de datos. Es decir, no es que eso se salga de... Eso es parte de la actividad. Y de nuevo, o sea, ahora por ejemplo le decíamos, realiza un dibujo como el de la ilustración 1, donde muestres la posición de la botella, de tal manera que cuando empiece a moverse se obtenga la gráfica anterior. Porque en este caso, bueno, esto nos estaría indicando dónde empezó a hacer la toma de los datos. Si yo había alejado la botella o había acercado la botella al sensor. Entonces, de nuevo, lo que estamos generando es la lectura de las gráficas en relación al experimento. Y luego, bueno, pues empezamos ya con la toma de ciertos datos. Igual lo que estamos generando es la lectura de la gráfica. Dado que estamos haciendo un acercamiento hacia comportamientos, para mirar esta repetición que queremos sea un elemento de resignificación para la función trigonométrica, pues teníamos que hacer preguntas en el contexto del experimento. Y entonces cuando hablamos del ir y venir de la botella, pues lo que estamos buscando es ver cómo se le asocia en la gráfica y en el comportamiento. Entonces, si se dan cuenta, todas las preguntas, o sea, los planteamientos, las gráficas, las ilustraciones, todo está como puesto para generar mucha explicación, muchos argumentos respecto de lo que se hace. Porque eso es en realidad lo que nos interesa, que en el hacer se vayan generando esos 4 elementos que para nosotros son los elementos de resignificación de la función. Entonces, se ponen diferentes, los experimentos con diferentes condiciones iniciales y bueno, van apareciendo muchas gráficas, ¿no? Yo, por ejemplo, algunas de esas gráficas las hizo mi hijo, entonces él aventaba la botella. Cuando yo la dejaba solo caer, pues me aparecía otra gráfica. Entonces, estos elementos son elementos a considerar que son muy importantes, pues porque de verdad nos van a dar gráficas muy curiosas. Por ejemplo, si uno piensa se empieza a preguntar en esta, ¿qué se repite y cómo se repite? Bueno, la idea del periodo aquí ya no está tan sencilla, pero sí te empiezan a generar estrategias. Por ejemplo, algunos chicos me decían, ah, pues aquí hay como una recta y aquí hay como otra recta. Y estos ya sabemos que son cosas raras que leer. Entonces ya esa estrategia te empieza a decir cómo están analizando los cambios, ¿no? Y cómo pueden explicar ellos para después, bueno, en las siguientes preguntas, hacer ciertas predicciones. Bueno, se hacen preguntas respecto de las diferencias, por ejemplo, ahí de las gráficas, ¿qué diferencia hay entre esta y la anterior? Por ejemplo, el asunto de las escalas en graficación con tecnología es un elemento muy importante en el momento de trabajar, y entonces preguntarles por las gráficas por separado genera ciertas respuestas. Cuando juntas las dos gráficas,
acá por ejemplo, pues entonces te genera otras respuestas. Acá hacemos un planteamiento en el que ya empezamos a hacer una cierta abstracción del experimento, es decir, imagina que esto se mueve constante, ¿cómo encontrarías el valor en el tiempo tal? Y así, digamos un poco, lo que estamos hasta este momento generando a través de estas preguntas es encontrar en su lenguaje y en sus argumentos cómo se va a caracterizar este pensamiento matemático a la luz de los elementos de nuestra epistemología de prácticas. Es decir, dado que no es una, digamos, como una receta de cómo enseña usted, sino que queremos entender lo que se provoca, pues estábamos generando a través de estas preguntas que en las respuestas encontráramos estos elementos de desarrollo del pensamiento en quien está llevando a cabo la actividad, porque uno tiene ciertos supuestos a partir de lo histórico, a partir del currículum, pero ya cuando lo pones con ciertas poblaciones en específico, te das cuenta de cosas que, bueno, les voy a contar más adelante mi primera experiencia. Y bueno, aquí ya empieza el hacer este acercamiento variacional explícito, o sea, ya no solo decrece, va y viene, lo más lejos, lo más cerca, que son expresiones importantes para entender la gráfica, pero que sí tienen que pasar como a un punto de cuantificación, o sea, digamos como que en concreto, qué varía, pero también cómo varía. Y entonces, bueno, aquí introducimos, por eso les decía que tarde o temprano uno introduce alguna fórmula. Aquí ya introducimos la idea de la velocidad. ¿Por qué? Pues porque ya estuvimos trabajando con un experimento, vimos el tiempo, vimos las distancias, analizamos comportamiento, qué pasa, si empiezo lejos, si empiezo cerca, cómo afecta eso a la gráfica, qué son esos puntos raros. O sea, ya que trabajamos sobre entender el experimento de las gráficas, entonces introducimos la idea de calculemos velocidad y llenábamos ahí las tablitas, y después calculemos aceleración. Igual, llenábamos nuestras tablitas y además graficábamos, o pedimos graficar esas nuevas coordenadas. Esta parte lleva mucho tiempo, o sea, lleva mucho tiempo de hacer preguntas, de hacer cálculos, de encontrar patrones, encontrar otra vez, ¿no? Que se va a repetir, que eso nuevo que estoy encontrando se está comportando igual y que además se repite a ciertos intervalos que tienen que ver con el primer movimiento y el de la aceleración además con el de la velocidad. Entonces, ahora sí ya podíamos meter funciones o las gráficas de funciones, ya no solo las gráficas de un comportamiento periódico. Y entonces ahora sí, hacer preguntas, pero sobre las gráficas, otra vez, porque cuando hacemos las preguntas sobre las gráficas, surge de manera natural en quienes estamos acostumbrados al manejo algebraico la necesidad de usar argumentos de todos tipos, desde el visual, desde el numérico, muchos. Entonces, pues aprovechamos que eso provoca las gráficas y entonces solo trabajamos con gráficas. Y así, digamos, como que concluimos esta parte del diseño. Trabajar ya solo sobre gráficas que están relacionadas nosotros con estas experimentaciones y en las que de hecho para responder los chicos regresan a la experimentación. De hecho, por ejemplo, yo cuando la llevé a cabo los niños decían, ah, pues es que mira, si está acá quiere decir que el péndulo no sé qué. O sea, siempre para explicar se traen el experimento. Entonces, bueno, la idea pues es que ya generamos como una primera propuesta de una situación problema. ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a estudiar ahora que de verdad se construye conocimiento? Yo les mencionaba hace rato que mi unidad de análisis está, digamos que contextualizada, está en un escenario, trabajando con una situación problema, etc. Entonces es necesario entender las condiciones del escenario y las condiciones institucionales en donde se va a llevar a cabo para entender también lo que sucede no solo a la luz de lo que provoca el diseño, sino lo que hacemos los sujetos en una institución.
Por ejemplo, ahorita estamos comenzando con algunos de nuestros tesistas, que están acá, a mirar cómo pasamos de una situación problema a una situación experimental ya en un contexto con condiciones muy específicas y entender ahora sí o tener evidencia del desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico y cuáles son los conocimientos que se construyen. Bueno, antes de pasar esto, les voy a contar un poco una experiencia. Pero eso no fue una experiencia no controlada, no grabada, no fui así como con ustedes, di una charla, pero me pidieron también un taller, entonces le dije, bueno, primero hagamos el taller, resolvamos la situación, y al otro día les conté todo este asunto teórico, para que pudiéramos asociar la teoría con lo que habíamos experimentado cada uno, con llevar a cabo la situación. Pero fue un grupo muy interesante, porque yo tenía maestros de matemáticas que estaban estudiando una maestría en matemática educativa, tenía estudiantes de licenciatura en matemáticas y tenía profesores de la universidad que daban clase de matemáticas. Se dividieron de manera natural en los tres grupos. Entonces se volteaban a ver quién avanzaba más rápido, pero fue muy buena la experiencia porque uno escuchaba, por ejemplo, que resolvían y lo que reflexionaban después de resolver pues tenía que ver con el que estaba estudiando la maestría, el que estaba dando clases o el que estaba tomando clases. Entonces, pues era muy bonito, una experiencia bonita. Pero una de las que más me llamó la atención fue la de los estudiantes de licenciatura. Porque era una licenciatura, o es una licenciatura, en matemáticas. Entonces, los chicos tenían como esta costumbre de, pero dame la función. O sea, dame la función y yo hago todo. Resuelvo, contesto, pero dame la función. Sin embargo, lo que les di fue el sensor y la botella. Y entonces, cuando empezaron a hacer la experiencia, o el experimento, empezaron a pensar en términos físicos. La resistencia, el aire, el agua, el peso, Entonces, yo los dejé, digamos, porque por ejemplo, eso me enseñó a mí una variable de control muy importante cuando la secuencia se lleva a cabo con todo y la experimentación. O, por ejemplo, los chicos primero agarraban el péndulo y se empezaban a cansar y bajaban la mano. Entonces, por ejemplo, para mí eso es importante. En términos de que funcione la secuencia, yo tengo que a lo mejor pensar en un soporte fijo, que lo pueda subir y bajar, pero un soporte fijo. O a veces empezaban aquí, a veces empezaban acá, y para ellos era como que no reflexionaban esas cosas. Yo las observé y reconocí que si quiero llevar a cabo la experiencia con el péndulo, tengo que controlar primero la experimentación. Antes de entrarle a la secuencia, la experimentación tiene que estar bien, bien controlada, en términos de que sepan usar la calculadora, que entiendan el experimento. Y para ello creo yo que tendríamos que hacer, tendré que convencer a Gaby, un acercamiento hacia la didáctica de las ciencias experimentales. O sea, ¿qué dicen los didactas de ese tipo de actividades para reconocer lo que es natural de aprender a través de los experimentos? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que encontré al llevar así, digamos, no en una experiencia controlada. Pero lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, con los chicos de la licenciatura es que al principio sí, o sea, se sintieron muy como que no me das la fórmula, no puedo hacer nada de lo que yo estoy acostumbrada. Pero de pronto el experimento y el tipo de preguntas los hizo pues empezar a contestar. Entonces, casi todo lo pudieron explicarse, se lo explicaron como de manera muy, muy natural. Pero cuando llegaron aquí, para ellos encontrar el periodo fue una cosa complicada, porque sí asociaban al periodo con una cosa que iba a ser como tal, ¿no? 2pi. Y de repente se dieron cuenta que el experimento no les iba a quedar así. Entonces, esa fue la primera, que estaban pensando en la función como fórmula, y que a esa sí le pueden sacar un periodo rápido y fácil. Pero cuando es así, aunque sabían que era un comportamiento trigonométrico, no me podían dar un periodo. Esa fue digamos, como algo que los hizo trabarse. Cuando llenaron la tabla, cuando encontraron la primera velocidad negativa, hubo un silencio total. O sea, porque que la función que me habla de la velocidad sea negativa es una cosa, pero que la velocidad sea negativa. Y entonces empezaron otra vez a hacer el experimento y a pensar en dónde estaba la velocidad negativa en la gráfica y qué significaba en la gráfica
respecto al experimento. Ah, con razón sale negativa. Y entonces de repente dice uno, pero mira, aquí es positiva, luego negativa y luego otra vez positiva. Cuando empezaron a encontrar el patrón en la tabla, los chicos empezaron a meterse como si fueran chicos de bachillerato. Ahí se les olvidó que la función y la fórmula y la derivada, o sea, se empezaron a meter en analizar como más de manera experimental, pero les sorprendió algo que seguramente en su clase de cálculo, en la prepa y en la universidad, no sorprende, pues, porque está en un cierto registro en el que tenemos pocas sorpresas. Y bueno, con el asunto ya cuando empezaron a llegar acá, pues en efecto, los chicos de la licenciatura sí empezaban a hablar de función, primera derivada y segunda derivada. Eso sí fue muy natural. Pero la forma en la que lo analizaron, pues fue solo con las gráficas y solo con variaciones. O sea, solo le pusieron el nombre. Ay, claro, pues esta es la primera derivada y esta es la segunda. Pero la relación que hubo entre las tres gráficas fue muy distinta a las relaciones que hacemos algebraicamente con la función, la derivada y la segunda derivada. Los profesores decían, oiga, pues así puedo enseñar derivada e integral, ¿no? O sea, ellos resolvían, hacían, pero empezaban a pensar en términos de cómo se lleva al salón. Y los profes de matemáticas, de verdad, eso sí se quedaron como mudos. ¿Por qué? Y lo entiendo perfectamente. O sea, es como romper una tradición de enseñanza en términos de, si yo hago eso, no voy a alcanzar a terminar mi programa, etc. Pero sí me llamó mucha la atención, por ejemplo, cuando los estudiantes de licenciatura encontraban cosas que en el contexto escolar son, o a lo mejor ni siquiera se problematizan, por eso nos sorprenden. O sea, solo están. Son cosas que están y que uno aprende y que uno tiene que resolver así, pero no preguntas por qué. En cambio, cuando miras la experiencia, que eso fue muy bonito, que se preguntaban por qué las velocidades estaban saliendo negativas y empezaban a hacer un regreso hacia gráfica, experimento y a explicar. Pues fue muy bonito ver que a partir de ahí, de haber encontrado algo diferente, ellos empezaban a meterse en la actividad en términos de lo que nosotros estábamos queriendo fomentar con el diseño. Entonces, bueno, llevar a cabo la experiencia así me hizo encontrar muchos elementos de control. Si yo la llevo a cabo sin la experimentación, estoy dejando que todo se quede como en la imaginación. Y muchas veces que me hagan caso a lo que dice ahí, pues sí, es cierto. Pero cuando llevas a cabo la experimentación, toda esa primera parte cambia muchísimo. Entonces, bueno, como les decía, pues es lo que vamos ahorita de este trabajo de articular cosas que teníamos Gaby y yo por separado y ahora estamos haciendo cosas juntas. Algunos de sus tesistas, algunos de mis tesistas están tratando de explorar estas ideas para ahora sí ya empezar a ver cómo condiciona el escenario y el contexto. Pero Gaby y yo hemos tenido la experiencia, sobre todo al publicar, la experiencia de la pregunta, ¿y eso para qué? ¿Eso qué es? Entonces le contaba a Gaby hace poco que tuve la oportunidad de participar en cosas en la SEP, que ahora está casada con las competencias, ¿no? Entonces nos pidieron que lo que hiciéramos estuviera acorde con esta idea de las competencias. La idea de las competencias que nos estaban pidiendo incorporar es una idea que no me pareció del todo rara, pues, ¿no? Porque estaba haciendo un planteamiento de por qué no se estaban entendiendo bien las competencias. Y entonces decía, es que la competencia no es algo que vas a obtener al final, sino es algo que desarrollas conforme usas el conocimiento y lo que llega al final es un desempeño, pero la competencia se desarrolla en el uso. Dije, no, pues eso está padrísimo y está muy acorde a muchas cosas que estamos pensando. Pero por supuesto, decirle eso a un profesor para que enseñe un contenido en específico se vuelve una tarea compleja. Por ejemplo, algunas de las cosas que propone esta propuesta que proponen esta idea de las competencias es pues pasar de lo memorístico ellos ponen el descubrimiento. Cambiar esta idea de un montón de contenido hacia lo que es fundamental que se aprenda para que el estudiante después pueda aprender más por sí solo. Dice, el alumno tiene que hacer y puede hacer para desarrollarse. La evaluación del cambio en el desempeño en el hacer.
Luego dice, por ejemplo, construir un proceso que integre conocimiento, habilidades del pensamiento, destreza, actitudes, valores, intuición, percepción. ¿Y cómo haces todo eso para enseñar un contenido? Entonces, el planteamiento que le hice en aquel momento a Gaby, que voy a seguir defendiendo, es que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el desarrollar el pensamiento o construir lo trigonométrico a través de esta epistemología de prácticas, en donde estamos poniendo atención es a que se usen los conocimientos, pero referidos a ese saber en particular. Y entonces ahora sí, si yo reconozco eso, lo que estoy reconociendo es el conocimiento en uso durante una cierta situación. O sea, no estoy poniendo atención hacia el producto final, sino a lo que se hace en toda la situación, pero que tenga digamos, que pasar por reconocer cómo varía, por reconocer cómo se repite, qué se repite y cómo se repite, reconocer el tipo de comportamiento y utilizar las unidades de medida apropiadas para lo que se está haciendo. Esto que hacían los chicos de irse hacia atrás para hacer la explicación, digamos, estaban utilizando todo lo que se había construido. La tabla, la gráfica, el experimento, estaban explicando toda su actividad utilizando aquello que habíamos generado. Porque como no teníamos la función para que se comprobara, lo que habíamos generado ahí eran datos, gráficas y análisis de comportamientos. Y eso era lo que usaban para explicar por qué la velocidad negativa, por ejemplo. Y por qué otra vez las velocidades pasaban positivas, negativas, positivas, negativas. Entonces utilizaron lo que hicimos. En ese sentido es que nuestra propuesta, creemos, sí puede dar una herramienta para mirar el conocimiento en uso, pero referido a un saber matemático en particular. Eso sí, porque al problematizar el saber, nosotros estamos considerando que la naturaleza de ese saber va a, digamos, que a verse en el tipo de actividades que nosotros estamos construyendo y fomentando a través del diseño. Bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, hablábamos de que la socioepistemología pasaba de los objetos a las prácticas. Me parece que con esta propuesta estamos ilustrando muy explícitamente cómo es que estamos en un cierto momento abandonando esos objetos. O sea, no estoy pensando en el aprendizaje de la función trigonométrica aún. Estoy primero pensando en cómo construyo los significados asociados a esos objetos primero, antes de poder, porque una vez que tú das la función como tal, estás dando una herramienta muy poderosa. Una herramienta que a lo mejor ya solo usando esa herramienta vas a resolver. No sé si recuerdan el ejemplo que puso Arcavi del triangulito con las áreas, que mencionaba el caso de un chico que lo que había visto era la relación del ángulo, y entonces en la curva reconocía una cierta simetría. Por ejemplo, yo cuando lo escuché me gustó mucho esa idea, porque en efecto, o sea, si uno mira el comportamiento de la gráfica, pues puede reconocer ese comportamiento trigonométrico si lo estamos analizando así. O sea, no como que sea simétrico, sino como que tenga un comportamiento trigonométrico, es decir, sus variaciones, las variaciones sucesivas. Entonces, si lo analizo desde ahí, entonces ahí estoy reconociendo la naturaleza trigonométrica de esa curva que se dibujó. Ahora, ahí no está la función trigonométrica, pero sí está aquello que hace que la función trigonométrica sea lo que vaya a describir ese comportamiento. Entonces, en ese sentido, pues es que hablamos de resignificación, porque en efecto no es que haya un significado y entonces ese es el que le corresponde para aprender, sino que uno puede encontrar muchas, digamos que formas de darle significado, pero hay algo que lo caracteriza y son, pues hasta lo que hemos encontrado, estos 4 elementos que además no están aislados el uno del otro, pero que sí dan cuenta de cómo identificar lo trigonométrico en un comportamiento de esta naturaleza. Pues esa es digamos, lo que les quería compartir, lo que quiero seguir compartiendo, porque todavía le falta como mucha investigación a esto para pues que pueda llegar como a estos escenarios de intervención que mencionaba ayer
Ricardo Cantoral, porque los escenarios en los que estamos interviniendo pues son muy diversos, muy diversos. Una de las, digamos, como fortalezas de nuestro posgrado es que nuestros estudiantes, que son profesores en servicio, nos dan evidencia de lo diferentes que son los escenarios y de los diferentes funcionamientos que pueden tener la teoría o la innovación educativa en los escenarios en donde ellos trabajan. Entonces, pues creemos que ahí tenemos la posibilidad de continuar trabajando, pues para dotar de evidencia a las cosas que estamos haciendo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Porque al momento de referirte al trabajo que habían estado haciendo con Gabriela, dijiste que en este esquema metodológico para hacer investigación en socioepistemología hiciste hincapié en decir, ojo, no una investigación. A ver. Mira, por ejemplo, yo partí de una problemática. Mi problemática fue, en el grupo donde yo me formo, empieza a construirse investigación respecto de la naturaleza de cada función, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se construye. Pues los trabajos más característicos son los de Javier Lezama, Marcela Ferrari, Gustavo Martínez. Y entonces, como de una manera muy natural, nos hacían falta las funciones trigonométricas. Entonces yo me planteo como problemática general en ese programa de investigación, digamos, el entender la construcción social de los trigonométricos. Sin embargo, Gaby atiende a un fenómeno en particular, que es el de la construcción de lo periódico. Sin embargo, encontramos articulaciones. Ella hizo sus propios análisis y yo hice los míos. Ahora estamos articulando los que, digamos, como que los que sí quedan para nuestra articulación y generamos esa epistemología de prácticas. Yo la mía y ella la suya. Y ahora las estamos articulando para digamos, el diseño de esta situación propia. Nuestras tesis se quedaron hasta ciertas epistemologías de prácticas y ciertos diseños para dar evidencia de esas epistemologías. Y hasta ahí se quedaron nuestras tesis. Pero como líneas de investigación las estamos continuando. Y entonces, por ejemplo, las tesis de algunos de nuestros estudiantes están partiendo de que ya está esa situación problema y ahora hay que ver cómo funciona en un escenario escolar o no escolar, dependiendo de las posibilidades. Lo que digamos que los resultados pues, o nos generan el entender la construcción de conocimiento o reconocemos que hay que revisar el rol de las prácticas en esos escenarios y regresarnos otra vez a revisar problemas, fenómenos, los análisis que hicimos, las epistemologías de práctica. ¿Qué quiere decir? Que no es una investigación, me refiero, no es una tesis que transite por todo, sino que es un trabajo como, pues sí, de una línea de investigación que a través de las tesis se retroalimenta para lograr como tener ese ciclo, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que no hay, igual que no, digamos, no hay una situación fundamental, no hay una epistemología de prácticas que se aplique a cualquier escenario. Entonces, por eso es que siempre estamos pensando en esa revisión del rol de las prácticas para, ok, en este escenario a lo mejor encontramos cosas, pero acá pues, hay que revisar el escenario a la luz de estas prácticas. Entonces, por eso decía, no es para una, sino es para la investigación que hacemos como grupo, en donde nos estamos retroalimentando con los resultados del otro. Posicionándonos en nuestro trabajo, por ejemplo, la idea es que uno puede tomar parte de esto y desarrollar su tesis en relación a una parte de esto. Sí. Que de hecho, por ejemplo, ayer que escuchaba a Ricardo, de nuevo esta idea de que no es su teoría o no es la teoría de uno, sino es como el cómo hemos todos aportado a que esas ideas tomen cierta forma. Yo leía, por ejemplo, el artículo de Alberto en esta revista de Educación Superior y me parecía que a lo mejor Alberto no habíamos platicado este esquema, pero estaba desarrollando una situación problema que se basaba en epistemologías de prácticas que habíamos hecho otros. Entonces, lo que nos está arrojando Alberto, pues es pues, cómo están funcionando nuestras epistemologías ya en un escenario muy específico. Y entonces, quizá lo hizo sin saber que nos estaba aportando.
Sí, pero de nuevo, y su investigación no tuvo que empezar desde donde empezamos nosotros. Entonces, en ese sentido es que hablo de la investigación, ¿no? Gracias, Martín. Yo, bueno, con micrófono sin Antes que nada, yo quisiera felicitar también, parece un magnífico trabajo de investigación. En pocas oportunidades había tenido yo de escuchar, casi siempre que había oportunidad o ocurría algo, no escuchaba tu presentación. A lo más he leído tus trabajos que me parecen también magníficos. Quisiera enfatizar algo que me dejó muy satisfecho de la presentación, que es el diseño de la situación problema que exhibiste. A mí me deja un buen sabor de boca, sobre todo porque transitas de una situación experimental muy específica, que es compleja, es muy compleja, tiene un orden de complejidad muy alto, y lo que haces en el diseño es simplificarlo, totalmente simplificarlo, y hacerlo muy accesible para los estudiantes en este caso. Esa parte me dejó muy satisfecho, me gustó además, porque justamente ese es el problema en el salón de clase. O sea, en mi caso, yo por ejemplo te doy un curso en la universidad que tiene que ver con series de Fourier, con modelación de problemas específicos, que tienen que ver con ingeniería. Transito en esos problemas de complejidad. Para mí es exageradamente complejo establecer un modelo de un problema real y quitarle ese orden de complejidad y llevarlo a un estado de simplificación, de suerte que me lo entiendan los estudiantes. Y esto es magnífico para un efecto de enseñanza de esta naturaleza. En ese sentido es que me gustó. Me dejó muy satisfecho tu trabajo y te felicito de verdad. Muchas gracias. Esa, por ejemplo, esta variable de la complejidad del experimento, o sea, creo que nos quedó bien para la experiencia con estudiantes, pero que sí la tendríamos que pensar, o al menos considerar las ideas de la didáctica en las ciencias experimentales. Creo que sí conviene, porque a lo mejor, yo le decía alguna vez a una chica que estaba haciendo cosas con igual experimentación para comportamientos logarítmicos, y ella me decía, es que aquí los chicos se equivocan al medir el pH de no sé qué. Le dije, pero a lo mejor los didactas te van a decir que eso es un paso fundamental, que se equivoquen, porque así rompen con estas como ideas muy intuitivas que en estos escenarios de la química necesitas romper, por ejemplo. Pero fíjate, además, ¿cómo rompes también con un estado de complejidad que es común en el salón de clases y en el cual se estandariza de la siguiente manera? O sea, por ejemplo, yo trato de ver los problemas cotidianos que enfrentan los futuros ingenieros, como el problema de difusión de calor, estos problemas de movimiento, etc. Y lo que haces es retomar lo que viene en los textos y hacer una transferencia entre lo ya hecho, y no pones a interactuar a los estudiantes de esta manera. O sea, el orden de complejidad lo rompes con lo que ya está hecho y te quedas tú así como... Sí. Entonces yo creo que el estado de investigación que está desarrollando es fundamental para ello, para romper esos órdenes de complejidad en las experimentaciones. A mí se me hace que lo valioso está ahí, porque justamente en todos los cursos de matemáticas ese es el problema. O sea, te exigen que con esa matemática que enseñas resuelvas problemas de aplicación. En el curso más elemental de matemáticas en el nivel de ingeniería, así ocurre. Entonces, ¿cómo haces, no? Porque todo va en el establecimiento de un modelo matemático y su solución. Y ahí está la parte fuerte. Pero fíjate que, por ejemplo, yo con la parte esta de las razones trigonométricas encontré como a lo mejor una mirada al revés. La foto esta que enseñaba ayer Ricardo de los profesores midiendo, la reflexión que hacía con ellos en esa ocasión es, en los libros de texto, para hacer aplicaciones de las razones trigonométricas, te dicen que es para calcular distancias inaccesibles, pero las únicas distancias que tienes que medir están en el libro y están accesibles a ti, o sea, están en un dibujito, ¿no? Entonces, cuando salimos y los puse a medir, se dieron cuenta de lo importante que es el ángulo para utilizar la razón trigonométrica. Mientras que en los dibujitos del libro ya está el ángulo, y ahí incluso lo puedes medir o ya está la medida del ángulo, ¿no? Entonces, la otra es que también el no hacer la experimentación, o sea, simplifica, pero además pierde el sentido que debe tener lo trigonométrico. Porque yo les decía, en realidad en el texto donde están poniendo atención es en esta proporcionalidad que hay de los catetos, ¿no?
Y ahí está el énfasis. Cuando se salen a medir, si bien reconocen esta relación, al momento de hacer esto, porque me dijeron, es que agarré el más grande y entonces estaba muy cerca y estaba muy difícil. Y les dije, ya veo cómo necesita fundamentalmente el ángulo para poder establecer su relación. Entonces, yo por ejemplo lo que les decía es, en el discurso se sabe que la razón trigonométrica es entender la relación del ángulo, pero tal como está puesto este asunto de las mediciones, no juega ningún problema. Y en cambio cuando lo haces te mete en problema, pero te hace entender el papel que juega el ángulo. Entonces, aunque lo haces más complejo con la experimentación, reconoces lo que le es propio a esa herramienta matemática. Entonces los profesores un poco al principio no me decían, no me entendían como para qué les estaba dejando yo eso si ellos ya sabían cuál era la razón trigonométrica que iban a utilizar. O sea, ya hasta me decían, pero es que lo importante es que sepan cuál es la que utilizar. Y yo, ok, pero vamos a hacerlo. Entonces, esa fue una cosa que muy bonita, o sea, la angularidad no se siente cuando ves los dibujos, ¿no? La tienes que vivir para darte cuenta qué rol juega en esa herramienta matemática. Sí, mira, tú usaste los sensores y la calculadora. Entonces yo quisiera preguntarte aquí, ¿en qué sentido usaste la tecnología? ¿Cómo te apoyó esa tecnología? Y bueno, ayer el doctor Arcávila y antier, ¿verdad? Él decía que para conjeturar, etcétera, y las otras cuestiones. Entonces a mí me gustaría tu punto de vista. Gracias. Mira, por ejemplo, yo creo, en este caso, cuando nosotros diseñamos, utilizamos la tecnología para obtener los datos, para tener un acercamiento real a la experiencia. Cuando la llevé a cabo, en realidad la llevé para que esta idea que recientemente está desarrollando David Toll de la corporización, es decir, cómo vivo eso que voy a representar como cosas matemáticas. Sin embargo, yo creo que cuando esa situación problema decida, por ejemplo, utilizar sensores, hay que poner atención en el rol que va a jugar la tecnología. Entonces, por ejemplo, una investigación puede centrarse en eso. El rol que juega la tecnología, ahora sí, para llevar a cabo la situación y ya en funcionamiento en un escenario en particular. Otro podrá poner atención en cómo, a través de la visualización, se logra argumentar lo que se hace. Otro puede poner atención en cómo, no sé, estas ideas variacionales para construir la noción de derivada, la noción de integral. Es decir, por eso decía que ahora viene como lo interesante, pues ya está como una primera propuesta y ahora ponerla en funcionamiento tenemos que hacerla a través de investigación en muchos ángulos para entender bien lo que está sucediendo. Y ahí, bueno, pues tendríamos que hacer uso de marcos teóricos que sí reflexionen el papel de la tecnología en un escenario de esa naturaleza. Ahorita fue solo para darle digamos, como este carácter de realidad al experimento y tener datos reales. Bien, mi pregunta va en relación a la cuestión esta de hacer reproducible el experimento. Bueno, no sé cuántas veces hizo el experimento y, digamos, una vez puesto esa reproducibilidad, nadie se fijó en las cuestiones esto de los puntos. Es decir, mi pregunta es, ¿qué explicaciones le daban a estos puntos que están por encima? Porque sobre todo ya en la cuestión de publicar, seguramente es ahí donde se van a detener muchos artículos. Es decir, bueno, esto que tienes aquí en cuestión de la reproducibilidad, ¿qué pasó? No, solo lo llevé a cabo en ese escenario con muchos profes. Mi idea no era de ahí obtener datos, sino ponerla a ver qué pasaba. Y más bien ahí empezar a identificar ciertas variables de control para ahora sí llevar a cabo experiencias más controladas o más cuidadas en términos de escenarios, poblaciones y demás. Entonces ahorita todavía no llegamos a tener los datos suficientes para poder hacer un estudio desde la reproducibilidad. O sea, sí tendríamos que tener como diferentes experiencias, todavía no. El asunto de los datos, al principio les decía a Gaby, ¿y si se los quito? Y entonces Gaby me decía, no, déjate, hay que entender cómo lo leen. Entonces una lectura es, a lo mejor ahí brinco, entonces todos le decían, ¿cómo va a brincar si está en continuo moviéndose? No que de repente llegue y se brinque más adelante. Entonces, no. ¿Cómo? Y entonces venían las preguntas, ¿cómo lee el sensor?
Pues ya les explicaba qué era lo que se decía. Ah, pues entonces leyó la pared. Entonces él me decía, pues sí, es que mira, la botella empieza a agarrar como un camino chuequito, que a lo mejor en una de esas se le pierde lo que está leyendo la pared. U otro decía, ay, es que se atravesó a fulanito y seguramente leyó a fulanito y por eso está más lejos que los otros. Entonces se empezaban a generar pues algunas ideas, pero lo interesante es que todas estaban referidas a la experiencia. O sea, a diferencia de, por ejemplo, si cuando la vemos solo, digamos, como estático, pues a lo mejor de aquí a que te imaginas el experimento, a lo mejor no llegan esas respuestas, pero como habían experimentado, sí encontraban como, ah, claro, fulanito hizo, ah, claro, tal. O sea, sí había una relación a la experiencia. Entonces no era problema, porque sabían que no era una función, sino que eran datos. Pues como son datos, pues hay que ver quién provocó ese dato. Esa es como la ventaja de haber llevado a cabo la experimentación. Mira, yo tuve la experiencia de resolverlo esto como estudiante y la verdad es que a mí sí me llevó mucho tiempo hacer la solución de ese problema, pero si me pongo en el lugar de los que habían hecho el experimento, creo que me hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, ver los puntitos esos afuera. Yo estaba pensando, ¿y de dónde salieron esos puntitos? ¿Y por qué? Y pedí ayuda, ¿de dónde crees que hayan salido esos puntitos? Porque no entiendo. Si está el sensor, ¿por qué van a salir esos puntitos? Les pregunté a personas que no son directamente de matemáticas, me pusieron dar ayuda de que había en la experimentación cosas que se salían del experimento, que era en ese caso. Sin embargo, yo creo que si hubiera hecho el experimento, pues me hubiera sido más sencillo. Sí. Pues es que yo creo que siempre que uno experimenta cualquier cosa, tiene al menos elementos para explicar el porqué de muchas cosas. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de este conocimiento matemático, lo que decimos es, tenemos que integrar ese conocimiento, esas herramientas, ese lenguaje, para poder explicar lo que hacemos. Y en este caso, ese lenguaje, pues es el lenguaje de los datos. Pero los datos, si no los obtienes, pues no los puedes usar para explicar. Entonces, esa es, digamos que sí, lo entendemos. El asunto es que, por ejemplo, a lo mejor nos hemos enfrentado tanto a esto de que cuando hacemos algún diseño que incluye tecnología, siempre hay alguien que nos dice, ¿y si en mi escuela no puedo tener tecnología, qué hago? Entonces, siempre haces como estas dos versiones. Una, me olvido que hay tecnología porque seguramente no van a poder tecnología. Y la otra es cuando tienes la posibilidad de llevar la tecnología, pues lleva la tecnología. Entonces, siempre hay como esos dos. Yo cuando fui a trabajar con este grupo, pues llevaba yo una herramienta, una calculadora, pero en la escuela había varias. Entonces, pues aproveché y todos experimentaron. Y sí, o sea, tienen muchas ventajas. Ahora, la otra es que trabajar siempre con tecnología te exige de controlar la actividad en términos del uso de la tecnología. Ya cuando son expertos en el uso de la tecnología, pues puedes hacer muchas cosas. Pero es el uso de la tecnología y controlar el experimento. Entonces ahora ya sé que para llevar a cabo con la experiencia, pues tengo que controlar esas cosas. Entonces ya pondré a Gabriela a inventar soportes. Porque sí, yo creo que la experiencia además de armar tu péndulo, de ponerlo y de ahora párate aquí, porque hasta parecía que estaban modelando y párate aquí, y ahora fue muy buena la experiencia. Con todos, ahí sí, profesores, alumnos, con todos. Fue muy buena la experiencia y ayuda construir explicaciones, claro. Pero yo creo que además, perdón, hasta dónde la capacidad de minimizar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en una experimentación también que comentaste, no sé si en Monterrey, en la semana inicial, es el uso del transportador. Ese es un instrumento en topografía, se llama clisímetro, y tiene su eje óptico, tiene su círculo trigonométrico, etcétera, ¿no? Y te permite medir ángulos de elevación y de depresión. Pero a mí me sorprendió también cómo lo hicieron, cómo lo diseñaron. Muy simple transportador de plástico y una minilla ahí medio rara, ¿no? Cómo esa simplicidad te permite hacer exageradamente bastante, o sea, te permite hacer mucho. De hecho, por ejemplo, cuando lo hicieron los profesores esto del transportador y que les costaba mucho trabajo medir con el tubo que les dimos, se buscaron algo más delgadito, algunos que un popote, que una pluma, o sea, la idea era como
como que ahí sentían esta necesidad de que fuera preciso, porque si no es preciso mi ángulo, quién sabe qué me va a salir. Esas ideas para nosotros en términos de la razón trigonómica son bien importantes y tienen que ver con el instrumento. Entonces, por ejemplo, mi papá me decía que recientemente le dieron una clase de matemáticas en ingeniería civil y me dice, ¿y qué crees que ahora los, con el que miden los ángulos, los ingenieros? Los teodolitos ya pues hacen la medición del ángulo, pero también ya te calculan las distancias. Ya lo hacen todo. Dice, y entonces, pues ya que van a hacer el cálculo de la razón trigonométrica. Digo, pero es que hay que entender que este nuevo escenario profesional del ingeniero civil, esa es una herramienta. O sea, antes solo le medía el ángulo, pero ahora le mide todo. Entonces, hay que reconocer que está haciendo un uso diferente de lo trigonométrico, pero que ese digamos, instrumento es propio de su actividad profesional ahora, ¿no? Entonces, no es que ya no lo usen, sino que ahora lo usan, pero de otra forma, ¿no? O sea, uno tiene que entender que también el instrumento te va a dar pie a que generes ciertas ideas o a que uses de alguna forma, pero no es que haga bien o mal, sino que es propio de como de ese quehacer, ¿no? Anabel. Yo quería preguntarte sobre que nos ampliaras un poquito más del proceso de priorización a la matematización. ¿Qué significa priorizar? Más bien, lo que pasa es que esta idea de la teorización la estoy tomando de alguien que contribuyó a un libro sobre cómo se generan ideas científicas. Y entonces él dice que teorizar es un acto humano, es un acto que hacemos los seres humanos para explicarnos cosas. Y entonces esa teorización, de hecho pone como ejemplos de la teorización a la religión. Dice, son formas en las que los grupos tienen para explicar cosas. Entonces, no es que esté pensando en las teorías como las conocemos en el terreno científico. Cuando esas teorizaciones tienen que ver con el lenguaje de herramientas, con los argumentos, con los resultados, asociados al saber matemático de ese escenario en particular, y se está utilizando para explicar ese hacer, esa actividad matemática en ese escenario, es que yo estoy reconociendo una matematización. O sea, porque a lo mejor me puede estar explicando cosas que no tienen que ver con el saber. Y entonces no puedo, digamos, estoy haciendo esa diferencia entre si está asociado a ese saber matemático, a esa tarea, a esa actividad, en ese escenario, pero está, digamos que ligado al saber matemático, y con eso me está explicando la actividad, a ese tipo de teorización le voy a llamar matematización. Entonces yo puedo ver matematización en diferentes escenarios porque estoy reconociendo a esos saberes como propios de esos escenarios, de esas prácticas, un poco lo que hemos platicado de los ingenieros agrónomos con los que tú trabajas. Pues el que no usen la función como tal no quiere decir que no estén utilizando la linealidad. Bueno, yo lo que tengo que hacer es analizar esas matematizaciones con la linealidad como ellos hacen uso de ella para tomar decisiones en el terreno de la agronomía. Pero siempre y cuando estén asociadas a esa idea de la linealidad. Daniel, espérame. Hola. Bueno, yo primero felicitarte, me gusta mucho el trabajo. Felicitar a las dos, a Gabriela y a ti, digamos, por el modelo, si lo pudieras poner, me gustaría reflexionar un poco en torno al modelo. Ahí. Bueno, primero creo como, en torno, digamos, a la socioepistemología un poco. Este modelo como muestra cómo podemos hacer investigación, las diferentes formas, cómo va pasando la investigación. Entonces me parece que es como bueno, muy bueno, en el sentido que nos ordena, digamos, nos muestra cómo estamos haciendo el trabajo. Pero sin embargo tengo algunas dudas con respecto a la parte desde la situación problema a la construcción del conocimiento. O sea, ahí hay una variable que me parece muy importante, que es la consideración del escenario. Por ejemplo, nos presentabas esta propuesta
sobre lo trigonométrico y lo periódico, una propuesta ya que se puede implementar incluso en la experimentación. Entonces yo me preguntaba cómo influía, digamos, estos escenarios, o sea, si estoy trabajando, por ejemplo, con ingenieros agrónomos o con licenciados, cómo influye en la misma propuesta. Porque me parece que aquí hay un esquema claramente de cómo hacer investigación, pero también existen otro tipo de investigaciones dentro de la socioepistemología que parten desde la misma población. Por ejemplo, vamos a estudiar los sordos. Entonces vamos a estudiar cómo construye el conocimiento la población, digamos, sorda. Pero vamos a buscar en la población los usos que hace del conocimiento matemático y desde ahí generamos una propuesta. Entonces, ahí veo una diferencia, digamos, en el cómo hacer la investigación, en el cómo empezamos la investigación. Entonces mi pregunta es como la primera que tengo. ¿Cómo ves tú esa diferencia o cómo se está tomando en este modelo esa forma de hacer investigación? O sea, ¿cómo partimos desde la población? ¿O partimos de esta problemática, esta epistemología de práctica? O sea, ¿cómo digamos, lo articulamos? Eso es la primera. Pues mira, lo que pasa es que como no detallé o no entré en detalles con el esquema, por ejemplo, cuando presentamos el esquema, este paso de la problemática a la epistemología de prácticas con el análisis socioepistemológico, ahí hacemos énfasis en los métodos que tienen que guardar coherencia con la problemática o el fenómeno que tú te estás planteando. Y entonces ahora sí, o sea, si yo, por ejemplo, yo me planteo una problemática para entender la construcción social del conocimiento en un escenario histórico, mi método fue muy diferente al método que se utiliza con escenarios con chicos, por ejemplo. Pero ahí la diferencia para hacer ese análisis es más bien qué método te ayuda para hacer esa investigación en particular. Entonces el método, por ejemplo, Gaby y yo compartimos una parte del método porque nos fuimos, ella se fue un rato a la historia y yo también, de hecho incluso coincidimos con Euler, que es una de las cosas que trabajamos. Pero sí hacemos una diferencia, por eso le llamamos esquema metodológico, porque en realidad es un análisis de diferentes métodos que se puedan utilizar en la investigación de nuestra, digamos, como desde nuestra perspectiva. Yo creería, por ejemplo, si yo quisiera poner este diseño, que quisiera llevarla a la comunidad de sordos, primero tendría que tener los resultados de Claudia. Que ella me diga cuál es el uso que hace esa comunidad, porque para mí son consideraciones del escenario, condiciones de la institución. Necesito saber cómo ellos lo usan para entonces empezar a modificar a lo mejor las actividades, las preguntas, la experimentación misma. Pero lo que voy a querer que se construya es lo mismo, o sea, es esta idea de la funcionalidad trigonométrica. Pero el cómo voy a desarrollar las actividades y cómo voy a plantear las preguntas tiene que guardar coherencia con los resultados que me dé Claudia respecto de cómo esa comunidad usa el conocimiento. Entonces, por eso yo decía que no es una metodología de una investigación, sino de la investigación. Para yo poder llegar acá, necesitaría entender primero a esa comunidad en particular. Y eso, en efecto, sí llevaría modificaciones. Por ejemplo, yo pienso, una comunidad de ingenieros, a lo mejor como se piensa en matemáticas universitarias, se piensa en funciones, pero, por ejemplo, un ingeniero civil a lo mejor no necesita de entrada el pensamiento funcional, sino primero el pensamiento geométrico, asociado a la trigonometría. Entonces, como ese es el que pone en uso, pues a lo mejor yo primero haría una situación en ese sentido, más que ponerle funciones porque son matemáticas avanzadas. O sea, pensaría primero en la población antes de llevar a cabo la situación como tal, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros, Jaime Arreta estuvo trabajando con ingenieros pesqueros y ellos sí trabajaban estas ideas porque hacían análisis de las mareas, ¿no? Cuando es bueno pescar camarón, cuando es bueno no sé qué, la altura del... Entonces, por ejemplo, ese sería un escenario ideal para hacer ciertas modificaciones respecto de la experimentación o de la toma de datos. Pero indudablemente primero tengo que entender esa población. Y si esa población además me impone una problemática como el tipo de las comunidades de sordos o las comunidades indígenas, pues necesito los resultados de otras investigaciones para entender cómo les voy a pedir a ellos que a través de la actividad usen ese conocimiento.
Pues no sé si esa fue como un poco, pero sí la idea es, este análisis socioepistemológico es el que me habla del método que voy a usar para hacer la investigación. Entonces, si es partir de los datos o si es partir de... Yo creo que en esa parte es cuando uno define su propia investigación. Aquí yo creo que el esquema lo que nos hace ver es cómo más bien estamos construyendo investigación en esta perspectiva, retroalimentándonos con diferentes trabajos. Pero el estudio propio está pues más bien como en ese plantear problemáticas, hacer el estudio y proponer epistemología de práctica. Y otra pregunta que siempre me llega mucho, justamente por lo que hacemos, o sea, porque la socioepistemología de alguna manera te cambia el paradigma. Entonces, y estamos dentro de, digamos, la institución, nos proponen, tú ves los currículum, ves los libros de estudio, entonces todo va como hacia el objeto. Y cuando se propone algo diferente como esto, digamos, como lo que ustedes están proponiendo, mi pregunta va a cómo llega al aula, o sea, las dificultades que nos enfrentamos y que nos vamos a enfrentar siempre, quizás, para romper este paradigma tan fuerte centrado en el objeto, o sea, que lo importante en realidad es la función trigonométrica. O sea, yo me imagino que ustedes que tienen la oportunidad de trabajar con profesores ya, digamos, que están dentro del aula, ya han tenido esta dificultad, digamos, que el profesor, a lo mejor ustedes comparten esta propuesta con ellos, y cuando lo lleva al aula se siente a lo mejor como que no está respondiéndole al objeto, de alguna u otra manera. Entonces me gustaría como eso que me contaras, o nos contaras un poco. Mira, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Cuba me contaron los cubanos que tenían una computadora para toda la universidad y entonces se iban turnando para aprender los profesores a usarla, porque en algún momento iban a llegar las computadoras y había que saber usarlas, ¿no? Yo creo que una cosa parecida me pasó cuando vi esta propuesta de las competencias. O sea, cuando vi esta propuesta de las competencias, en efecto sigue habiendo el conflicto de que nuestros contenidos están intocables. O sea, tenemos que seguir cumpliendo con temarios. Pero la mirada que se le está dando hoy al aprendizaje nos puede abrir una puerta para entrar al sistema con mucha más, digamos, como más explícita va a ser nuestra entrada. Porque en efecto, cuando se hace la descripción de hay que desarrollar la competencia y tal, no te dicen cómo se hace eso para contenidos particulares. Y nosotros, los resultados de investigación, sí estamos generando elementos para desarrollar lo que ellos llaman competencias, nosotros es el conocimiento en uso. Entonces yo creo que ahí se está abriendo una puerta. Ahora, la dificultad está en efecto en que seguimos con esta condición de cumplir ciertos temarios. De hecho, por ejemplo, de esta propuesta de Frade, justo agarré esta idea de cambiar el énfasis enciclopédico. Ojalá si la CEP la esté escuchando, porque la CEP está escuchando a esta mujer, se dé cuenta que este carácter enciclopédico sigue. O sea, yo acabo de ver los últimos programas de la secundaria, siguen los contenidos. O sea, esos intocables. Por ejemplo, la presentación de Asuman, a mí me gustó mucho la reflexión que hace diciendo, y estos son los estudiantes que mejor salen en el Politécnico, que tiene una fama de tener muy buen rendimiento en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como profesores estamos poniendo atención a cubrir ciertos contenidos, pero no estamos mirando hacia ciertos elementos conceptuales. Entonces, en la medida en que mostremos con la investigación que si bien los chicos pueden manipular la función trigonométrica, pero no reconocer cómo se usa lo trigonométrico para explicar lo que su quehacer les pide, es que vamos a poder entrar. Pero si no mostramos cómo digamos, como esa diversidad, bueno, no diversidad, sino esas formas distintas de entender el aprendizaje y la construcción del conocimiento, yo creo que va a ser muy complicado que entremos al sistema con todas las propuestas que nosotros tenemos. Eso que hizo Asuman de mostrar lo que hace la investigación, lo que muestra la investigación, creo que es una tarea que tenemos que hacer todos. O sea, mostrar que si bien puedes manipular un objeto, no tienes elementos para construir argumentos, para tomar decisiones, para explicar fenómenos, eso nos puede, digamos, como abrir un panorama para intervenir con propuestas que ponen atención en eso.
y que en algún momento, digo, también tenemos que poner atención a los objetos. Un poco para reflexionando sobre esto mismo que preguntó la compañera. En este momento, bueno, una de las cosas fuertes de la socioepistemología es el conocimiento situado. Una de las cosas que yo he dicho que si hay alguien que se ha peleado con la socioepistemología, ha sido yo, ¿verdad? He cuestionado mucho y he andado buscando otras teorías y no, la que más, digamos, fortalece la investigación, más se adapta a la investigación de la socioepistemología. Y pensaba ahora de que ya se están dando, al menos en el país, las condiciones para que esto se está hablando de las competencias, pero también está hablándose, no se está hablando, ya se está en el proceso de acreditación de las carreras. Y cuando estamos en la acreditación, y la acreditación no cabeza a evaluar en esta diligencia que hay, entonces ellos más bien empiezan a exigir. Entonces, por ejemplo, en la carrera de agronomía, los agrónomos y los profesores están, digamos, como esperando mi investigación, ¿verdad? De los agrocargos. Pero, digamos, como que ya se van abriendo, como decís aquí, en esto de las competencias, pero adicional a eso, está este otro proceso que más bien nos está permitiendo, estamos como, están como ungidos más bien. Idealmente, he tenido la oportunidad de trabajar en escenarios diferentes, pero a nivel profesional, digamos, en las carreras agronomía, computación y administración. Idealmente, que hacer las actividades de ellos son muy diferentes, y entonces el escenario juega un rol indispensable para que, bueno, desde mi perspectiva, tenga significado lo que nos están aprendiendo. Sí, yo creo que, pues, además creo que la investigación educativa tiene eso, o sea, la entrada y el poder intervenir en el sistema nunca se da así como a puertas abiertas ni de manera, además ni nosotros mismos tampoco podríamos hacerla de manera inmediata, siempre hay que cuidar como elementos. Creo que es algo que nos hace diferentes de la innovación, porque la innovación, por ejemplo, cuando se dijo competencias, se pusieron competencias en todos los niveles, muchas de la gente no sabían ni lo que era eso, pero se llevó a cabo. Entonces, a diferencia de la innovación que entra sin avisar y sin preparar, la investigación tiene que entender bien cómo va a entrar, cómo va a intervenir. Entonces, yo lo que percibo es que como perspectiva estamos fortaleciendo los resultados, estamos retroalimentando, porque en el momento en el que entremos, pues el compromiso es, digamos, como enorme, ¿no? Entonces hay que estar preparados para entrar. Yo creo que se está dando como poco a poco. El asunto de la formación docente me parece que va a ser crucial, porque yo creo que ahí está como la fortaleza, es decir, ¿cómo llevas a cabo un programa? Pues es a través del profesor. Entonces, si queremos nosotros que el profesor pueda desarrollar todas estas ideas, pues con mucho tiempo de anticipación hay que trabajar con el profesor. Entonces, por ejemplo, yo miro mucho esta transición de nuestros estudiantes cuando ingresan a cuando egresan del programa. Un poco en la inauguración del simposio les decía, pues entran como ingenieros, como químicos, como conductólogos y terminan y salen como matemáticos educativos, porque ya tienen elementos para reflexionar cosas, no para transformar el aula de la noche a la mañana, porque eso no creo que haya alguien que lo pueda hacer, pero sí para pensar, ¿y si hago esto? ¿Qué ideas están generando? ¿Y si hago esto? ¿Qué están construyendo? ¿Y si qué hice? ¿Qué organicé para que eso pasara? O sea, ya no hay una explicación de tipo no estudia, no nos puso atención, o sea, pasan de como mirarlo como estas cosas muy transparentes a problematizar todo el tiempo. ¿Por qué me contesta? ¿Por qué hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué dice? ¿Por qué? Entonces, en esa medida creo que vamos a poder entrar al sistema, si entramos así, por la vía de la investigación y de la formación docente. No nada más
comentario hacia el punto que acaba de tocar al final, el hecho de la formación en profesores. En mi caso muy particular, en mi estado, siento es aún muy desconocido lo que es la matemática educativa. Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué estás haciendo tu maestría? ¿No? Y les digo, ¿qué la estoy haciendo? Y me dicen, es para ser mejor docente. Es para que vengas y hagas cosas mejores en el aula, ¿no? Y pues sí, hay que tener esa postura de entender lo que vamos a hacer. Como bien dices, entramos de una manera y tenemos que, se mira, finalizar con otro pensamiento. Y también en la parte que mencionó de nivel secundario, específicamente ahí estoy. Entonces, sí, recientemente acabamos de tener un taller con profesores que nos imparte la SEP y todo, y volvemos a caer en esto de las competencias, pero sí siento que está muy, ¿cómo podría decir? Muy mal visto o muy mal entendido, o mal diseñado, exactamente. Entonces ya competencias lo están entendiendo como el hecho de que los programas ya incluyan los aprendizajes esperados. Con eso ya estamos trabajando competencia. Y si tú como profesor miras y cumples el aprendizaje esperado, ya trabajas esa competencia. O bien que mires al alumno ya como ser humano y no como maquinita, eso ya es competencia. Y ya con eso, entonces, estamos trabajando competencias y ya estamos bien en el programa, ¿no? Ya no hay algo más que hacer en terrenos matemáticos. Entonces ya no está la reflexión docente hacia el objeto matemático y hacia lo que está pasando. Como dice, si hago tal cosa, todo tiene consecuencias. Tengo que analizar también las consecuencias y eso siento que no se está haciendo. Y con todo eso que está trabajando es lo que me llama mucho la atención es la manera tan cuidadosa en que se está haciendo. O sea, como dice usted, no ya se está llevando y no es algo que ya se va a meter y que ya se va a imponer. O sea, el cuidado tan detallado que se está dando, yo creo que eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces se cae en el error de diseño algo y ya lo impongo y lo llevo en la aula y ya, fue la perfección. Y si funcionó, fue mucho mejor. Entonces, ese punto en lo particular a mí me pone hasta más que pensar y decir, sí, es que hay que tener mucha responsabilidad en lo que se va a hacer y la manera en la que se va a hacer. Bueno, ahí tal vez entra mi conciencia de mamá con un hijo que está entrando a la secundaria y que seguramente los programas me lo van a echar a perder. Pues uno siempre que hace cosas, pues lo que primero yo creo que reflexionas es meter cualquier cosa tiene un impacto que nosotros no alcanzamos a ver, o sea, nosotros quienes diseñamos, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es importante el trabajo con profesores? Porque yo necesito que ellos se apropien de eso, o sea, no que me hagan caso, que se apropien para que puedan transmitirlo a los que siguen, porque además son 40 ahorita, 40 el próximo año, 40 y así, ¿no? Entonces, el impacto de lo que yo estoy haciendo termina con los hijos de mucha gente, entonces, de verdad es una responsabilidad como ciudadano incluso, pero es que de nuevo, uno mira, y además, yo no sé si para buena o mala suerte, me ha tocado estar en los últimos cambios de la SEP, cosas que hace. A mí me dejó petrificada que a un año del cambio de administración se den nuevos programas de estudios. Completamente petrificada me dejó. Porque entonces un año más y ya cambiaron otra vez. Entonces eso para mí resulta muy evidente ver que no podemos hacer desde la investigación lo mismo que desde la innovación. O sea, la innovación obedece a otras fuerzas. Desde la investigación sí tendríamos que tener como esos cuidados respecto de las consecuencias de, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo me puse a ver por objetivos. En la secundaria se trabajaba las razones trigonométricas y se resolvían triángulos. Por resolución de problemas se resolvían problemas asociados con resolución de triángulos. Por competencias se es competente resolviendo triángulos. Entonces, digo, pues también como que nada más le pusieron diferente apellido, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, si uno mira las prácticas del profesor, seguramente es la misma durante todos los tipos de programas. Entonces, ¿cómo construyes un programa que vaya acompañado de un cambio significativo? Pues cambiando la perspectiva de lo que es aprender o construir matemáticas. Y eso es un trabajo que nace en efecto de la investigación,
pero que tiene que retroalimentarse con el salón de clases. Yo creo que el programa de Matemática Educativa en Cicata tiene esa gran ventaja, que al ser nuestros estudiantes profesores en servicio, esa retroalimentación está todo el tiempo presente. Es algo que yo, por ejemplo, miro mucho cuando hago análisis de las interacciones con ustedes. O sea, así yo les ponga la teoría más abstracta, ustedes siempre me recuerdan en el salón, los chicos dicen, los chicos hacen, entonces ustedes están estudiando y trabajando al mismo tiempo, y así yo les ponga la teoría así más compleja, más robusta, ustedes siempre buscan esa asociación. Entonces, yo creo que nosotros podemos tener como esa posibilidad de retroalimentarnos con el salón de clase, mientras que llevamos a cabo un proceso de formación de profesores. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una pregunta. Ahorita están usando los sensores. Perdón. Están usando los sensores para trabajar funciones trigonométricas. Mi pregunta sería, ¿lo han utilizado para manejar otro tipo de funciones? Generalmente en la secundaria, ahorita que hablas de secundaria, ellos ven funciones lineales y la cuadrática. Y ya. ¿Han pensado o se ha hecho un trabajo donde se pueda construir o trabajar con estas funciones también antes de ver las trigonométricas? Lo que pasa es que yo creo que algo que caracteriza las investigaciones que estamos haciendo es el enfocarnos y profundizar en los, digamos, como en lo que rodea a un cierto saber. Por ejemplo, en mi caso fue lo trigonométrico, entonces he hecho trabajo solo en trigonometría, pero sí tengo, o sea, tengo referencia, conocimiento de interacción con colegas que están haciendo otras cosas. Lo que pasa es que lo que nos ha sido complicado es como articularlo todo obedeciendo al programa de estudios, digamos, porque no nos hemos puesto a darle respuesta al programa, sino nos hemos puesto a darle respuesta a los problemas que hay o que emergen de la escuela cuando miramos conflictos en el estudiante, dificultades o estos elementos de error que se manejan en la escuela, ¿no? Es decir, como hacemos un poco más, ponemos atención hacia el estudiante más que al sistema, no hemos hecho como esta secuenciación. Bueno, unos colegas están haciendo el esfuerzo por juntar en un libro lo que hemos trabajado alrededor de las funciones, pero eso igual, o sea, es un compilado de trabajos de investigación, no de innovación didáctica, porque de nuevo creemos que para la innovación didáctica necesitamos de la participación de profesores. O sea, porque hasta en el lenguaje de hacer las preguntas, plantear los problemas, nadie sabe mejor que los profesores cómo nos van a entender los estudiantes. Entonces, por ejemplo, esta idea de la situación y que vamos a las condiciones de escuela, también esa es una parte importante. O sea, que los profesores me dicen, esta pregunta no te la van a entender los estudiantes, van a creer esto. Entonces, hacemos rediseños. Entonces, difícilmente podríamos hacer una cosa de innovación sin tener la participación del profesor, que es finalmente el que conoce pues, su escenario. Pero de qué es posible, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, pues muchas gracias, Gisela, por tu participación. Y pues en nombre del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada y a nombre del Posgrado en Matemática Educativa, te entrego el reconocimiento. Muchas gracias. No ship